Iniciamos nuestra transmisión con el último segmento número 5, programa 163, Visión Global Más Plus. Recordamos la etiqueta de la semana, el Esequibo nos pertenece, y recordamos el número para que se comuniquen al canal 11 del Zulia 414-665-1986. Tema de introducción, levantamiento de sanciones, lo volvemos a repetir en este programa número 163. Nosotros nos solidarizamos con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, para que siga solicitando al imperio criminal de los Estados Unidos de Norteamérica levante definitivamente las sanciones, las medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo económico que tiene contra nuestro pueblo, con el único objetivo final de derrocar al presidente Nicolás Maduro Moros y detener la marcha de la revolución bolivariana que nos dimos todos los venezolanos desde aquel 4 de febrero de 1992, cuando conocimos por primera vez al comandante eterno Hugo Chávez. Ya basta de sanciones, ya basta de que sigamos nosotros perdiendo dinero, que sigamos nosotros aquí pasando necesidades de alimentos, de medicina, aunque nuestro presidente Maduro ha puesto a todos los empresarios y el gobierno y todos los ministerios a trabajar y a producir, creado en Venezuela, hecho en Venezuela. Felices están más bien los empresarios venezolanos, porque aquellas grandes corporaciones, aquellas grandes marcas de alimentos se fueron. Bueno, el gobierno tomó, le entregó a sus trabajadores y aquí estamos, resistiendo pero felices, porque nosotros no nos vamos nunca a arrodillar al imperio norteamericano, y que sigan ellos siendo la corporación geocriminal más grande del mundo. Nosotros aquí en Venezuela venceremos. Aquí tenemos que el presidente del partido Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín, denunció que el bloqueo contra Venezuela lo usan como un chantaje para condicionar las decisiones. Vamos a un video con Claudio Fermín, eso para que ustedes vean que este programa no tiene problema con oposición, con gobierno. Aquí todo el que tenga algo que decir lo puede decir, eso sí, con respeto a nuestra Constitución, con respeto a nuestras leyes, al presidente de la República, a los ministros, a los gobernadores, a los alcaldes, a nuestros diputados, a todos, y nosotros aquí vamos a escucharlos a todos también con respeto. Vamos a ver qué dice Claudio Fermín. Ahora, ¿para qué es el bloqueo hoy? Después que han pasado 7, 8 años de bloqueo muy fuerte y se dieron cuenta que con ese bloqueo no van a cambiar el gobierno, me refiero a lo que tú estás hablando de Gerardo Blay, entonces han optado por otro uso del bloqueo. Ya el bloqueo no es para la asfixia económica, que produce asfixia económica, produce pobreza, produce emigración, produce diáspora, porque no hay reactivación económica suficiente, no hay suficiente reactivación, sino muy focalizada en algunos aspectos diminutos o pequeños. Pero entonces, ¿cómo usan el bloqueo ahora? Como un chantaje. Ya el bloqueo no solo es para agravar la crisis, sino ahora es para condicionar las decisiones, es decir, para cogobernar. Si tú no haces esto, yo no te levanto sanciones. Es como manejar un carro sincrónico. Van metiendo el acelerador y van sacando el clutch. Entonces, si tú haces esto que yo te digo, si tú cogobiernas conmigo, yo te levanto sanciones. Entonces, ahora se ha convertido en un método de chantaje. Nosotros, cuando digo nosotros, digo otros venezolanos que creemos que el cambio es necesario, que el cambio es positivo para el país, pero el cambio no puede ser caer en manos de gente que ha promovido el bloqueo, de gente que promueve el agravamiento de la crisis y no la solución de la crisis, de gente que chantajea a Venezuela. Claudio Fermín, bueno, todos nos recordamos de Claudio Fermín en aquellas elecciones del año 1993. Bueno, Claudio Fermín dice 8 años de sanciones. No es cierto, señor Claudio Fermín. Nosotros estamos siendo sancionados desde el mismo 6 de diciembre del año 98, cuando el presidente entonces electo, Hugo Rafael Chávez Frías, fue electo por mayoría del pueblo venezolano presidente para ese periodo 1999-2004. Después vino todo el tema
de la constituyente, paros, huelgas patronales, golpe de Estado, guarimbas, asesinados. ¿Cuántos años han pasado? Recuerde que el tema comenzó con el tema militar, la reparación y acondicionamiento de los aviones F-16 norteamericanos, la repotenciación de algunos submarinos, de algunos barcos de guerra, cualquier cantidad de cosas. Ya los Estados Unidos de Norteamérica desde el mismo año 99-2000 iniciaron a negar los repuestos, los equipamientos y las garantías, no solamente los Estados Unidos de Norteamérica, sino que prohibieron a las otras naciones o países libres del mundo con el cual nosotros habíamos contratado material bélico, material civil, para que a nosotros no se nos reparara, no se nos vendiera absolutamente nada. Por eso Venezuela, a través del presidente comandante Hugo Rafael Chávez, tuvo que salir al mundo a hacer alianza con los rusos, hacer alianza con los chinos, con los iraníes y con cualquier otro país amigo del mundo, que Venezuela tiene muchos países amigos en todo el concierto mundial de naciones, los que están ahí inscritos, que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas, y los que no forman parte. Pero aparte de eso, todos los pueblos del mundo son aliados del presidente Chávez, de Maduro, de Venezuela y de los venezolanos, sancionados desde hace 23 años de gobierno revolucionario. Bueno, que a partir del 2015, hace 8 años, con el decreto de Barack Obama, aquí se incrementó el tema de las sanciones y el bloqueo, y después el nefasto gobierno de Donald Trump, y ahora también con Joe Biden. Pero bueno, 8 años y hasta este momento usted viene a darse cuenta y a decirle a Venezuela y a los venezolanos que el bloqueo asfixia la economía, o que el bloqueo en verdad no tiene validez porque no funciona o no funcionó. ¿Por qué no lo dijo desde el primer día en que se decretó el bloqueo, la sanción y las medidas coercitivas contra Venezuela, que ya no sé cuántas son, pero van por 900 o miles de decretos, medidas y todo lo que ha hecho los Estados Unidos de Norteamérica con sus aliados de la Unión Europea o de otros países del mundo? Pero bueno, los pueblos del mundo y los gobiernos soberanos independientes del mundo, que no están atados al imperialismo norteamericano, a la OTAN, a la Unión Europea o ningún otro imperio, están ayudando a Venezuela, y nosotros, por supuesto, con bloqueo, sin bloqueo, seguiremos adelante. Aquí tenemos otra noticia. El gobierno de Estados Unidos advirtió al de Venezuela que tiene hasta el 30 de noviembre para habilitar a todos los candidatos a competir en las elecciones presidenciales del 2024 y liberar a los presos políticos, o si no, volverán a imponer las sanciones levantadas recientemente. Tal aseveración fue hecha por Juan González, principal asesor para Latinoamérica del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. González indicó que también quieren ver la liberación de los estadounidenses detenidos injustamente en Venezuela y obviamente la de otros presos políticos. González aseveró que si no se dan esas condiciones, Estados Unidos revertirá el alivio de las sanciones a Venezuela que aplicó a raíz de la firma de un acuerdo electoral entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana en Barbados el pasado 7 de octubre. Mire, señor Juan González, asesor de Joe Biden, nosotros aquí en Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, que cimienta su origen como territorio de nuestros ancestros y después ratificada con la Capitanía General de Venezuela y la Guerra de Independencia, no somos colonia de los Estados Unidos de Norteamérica, no somos un estado asociado de Norteamérica como lo es Puerto Rico, ni nuestros antepasados ni nuestros padres libertadores nos vendieron, como vendieron la Florida, como vendieron Alaska. No, nosotros somos un país libre, soberano, con un sistema democrático que cada día se consolida a través de la Revolución Bolivariana. No es usted, Juan González, el que le va a venir aquí a decir a los venezolanos lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos aquí en esta soberana Constitución 350 artículos. Esta Constitución fue votada por mayoría del pueblo venezolano el 15 de diciembre de 1999 y aquí está para nosotros la ley, esta Constitución, la madre de las leyes, y nosotros siempre vamos a hacer
lo que dice aquí esta Constitución. Entonces, señor González, señor Joe Biden, nosotros firmamos, es verdad que los venezolanos, ni siquiera es un compromiso con los Estados Unidos de Norteamérica, no, es con una parte de políticos venezolanos, demócratas, que se pusieron de acuerdo para firmar con el gobierno, que es la autoridad legítima, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, y los otros 4 poderes, que se pusieron de acuerdo para firmar un acuerdo y que por supuesto este acuerdo lleva intrínseco el levantamiento de las sanciones. Hay una flexibilización de sanciones, pero esa flexibilización de las sanciones del petróleo, del oro, del gas, de la línea aérea Conviasa y la comercialización de los bonos no basta para los venezolanos. Ya el presidente lo ha dicho y lo repite, nosotros vamos en el año 2024 a elecciones con sanciones y sin sanciones. Nosotros seguiremos viviendo con sanciones o sin sanciones. Si nos toca el histórico error a lo que ustedes han sometido al pueblo de Cuba, 62 años, si nos toca a nosotros llegar a 50, 60 años, nosotros seguiremos sancionados, venderemos el petróleo a aquellos países que nos los puedan comprar, fabricaremos nuestros alimentos, sembraremos nuestras tierras, nosotros haremos lo que tengamos que hacer, pero no venga usted a imponer aquí ni a amenazar aquí, a decir que las sanciones que se flexibilizaron pueden ser revertidas si nosotros nos soltamos a los presos políticos. Aquí no hay presos políticos, aquí los presos políticos se fugaron, se fueron, están en el exilio dorado del exterior. Y los norteamericanos presos están presos bajo el imperio de esta soberana Constitución. Y si se refiere a aquellos norteamericanos mercenarios que quisieron invadir Venezuela con unos apátridas venezolanos desde Colombia por el litoral central y están detenidos, privados de libertad, bueno, espere que cumplan su pena si ya fueron sentenciados y entonces el régimen penitenciario venezolano los liberará cuando sea necesario. De otros asuntos que usted quiere aquí hablar de alivio, etcétera, etcétera. No, señor Juan González, dígale a Joe Biden que aquí en Venezuela está el comandante en jefe de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, jefe de las policías, de los organismos de inteligencia y contrainteligencia, jefe de Estado y presidente de la República y jefe de Relaciones Exteriores. Nicolás Maduro, apoyado por todo un pueblo para defender la independencia, la soberanía y seguir resistiendo en el vivir bien de todo nuestro pueblo, si es necesario, con bloqueo o sin bloqueo. No tenemos problema con eso. Aquí tenemos otra información. El viceministro de Política Antibloqueo, William Castillo, sostuvo una reunión en la ciudad de Ginebra, Suiza, con la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales, Aliana Duhan, con la finalidad de incrementar la difusión del efecto y alcance que tienen estas medidas. La información fue suministrada por el representante de Venezuela ante la ONU, Héctor Constant, a través de sus redes sociales, en las que indicó que fue un productivo encuentro entre el viceministro y la relatora especial para potenciar lazos de cooperación entre el sistema de la ONU y el Observatorio Venezolano Antibloqueo. Bueno, que se nos han causado daño las medidas coercitivas unilaterales, las sanciones y el bloqueo, muchísimo daño, pero aquí nosotros seguimos felices resistiendo, porque si lo que quieren los Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea y las grandes potencias del mundo es que nos arrodillemos y entreguemos el proceso revolucionario bolivariano, legado del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, no lo vamos a hacer. Por supuesto nos han hecho mucho daño. Miren las pérdidas que ha recibido Venezuela, más de 750 mil millones de dólares en lo que nos han hurtado, nos han robado y en lo que hemos dejado de producir. Solamente la corporación Cinco en los Estados Unidos de Norteamérica es una empresa valorada en más o menos 15 mil millones de dólares, que son 5.000 estaciones de servicio, 5 refinerías, terminales lacustres y marítimos allá en los Estados Unidos de Norteamérica, puertos, petroleros, almacenamiento de petróleo, 8 mil millones de dólares en cuentas de la corporación Cinco, 100% propiedad de Petróleos de Venezuela, aparte del oro que nos tienen allá retenido en la ciudad de Londres, que ya un tribunal de segunda instancia decidió devolverlo al presidente Maduro para que traiga medicinas, alimentos, equipos médicos, quirúrgicos, etcétera. Aparte tenemos el tema de cómo nosotros
se nos quitó la empresa Monómeros y cómo la entregaron después que la desvalijaron y después que se robaron todos los activos que habían en los bancos del exterior y todo lo que se pudieron llevar ahí con la anuencia y la complicidad del gobierno colombiano del otro terrorista, narcoterrorista Iván Duque. Pero aparte de eso tenemos también las acciones de Petrojamaica en Jamaica. ¿Dónde está el 49%? ¿Dónde está el dinero que le entregamos a la refinería Isla de Aruba para repotenciarla y refinar a petróleo venezolano? Las cuentas del Banco Central de Venezuela, todo el dinero que teníamos en el Citibank, todo el tema de las empresas básicas de Guayana. Es decir, nosotros hemos perdido mucho dinero y se nos ha ocasionado mucho daño y nuestro pueblo ha sufrido, pero nuestro pueblo junto a nuestro gobierno y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha resistido y seguiremos resistiendo. Aquí tenemos otra noticia. El viceministro de Comercio Exterior y Promoción de Inversiones, Joan Álvarez Márquez, informó que Venezuela exportará café y aguacate a China tras la aprobación de los protocolos y permisos sanitarios para tal fin. El anuncio fue en la ciudad de Shanghái. Venezuela exporta a China toda la producción de frijol, mungo y próximamente el gobierno de ese país aprobará los permisos correspondientes para recibir camarones, varias especies de pescado, cangrejo azul, pulpo y pepino del mar venezolano. El viceministro destacó además que desde ya adelantan trabajos para exportar productos del sector pecuario como ganado bovino, pollo y sus subproductos. Bueno, en buena hora, ahí está Venezuela. Nosotros fuimos grandes exportadores de café en la época, para los años 1800, inclusive 1900. Yo recuerdo hace 30 años producíamos más o menos 1.800.000 quintales de café. La industria nacional, subsidiado, esas grandes torrefactoras, recibían el café venezolano casi el 50% de la producción, 800.000 quintales, y nosotros podíamos exportar a través del Fondo Nacional del Café y el Cacao y las empresas PACA y las cooperativas del café para los Estados Unidos de Norteamérica y para el mundo, y entraban divisas, grandes cantidades de divisas entraban, porque la libra del café llegó a cotizarse en la década de los 80, 90, hasta en $3 la libra. Imagínense ustedes todo el dinero que le ingresó a Venezuela a través de esas exportaciones. Bueno, ahora nos toca con los chinos. Bueno, vamos a exportarle, le exportamos café a los Estados Unidos, igual que exportamos cacao, igual que exportamos tabaco, igual que exportamos ganado, etcétera. También a la Unión Europea y bueno, ahora a los chinos y a Rusia. Sobre todo aquí el tema de exportar camarones, cangreja, pepino del mar. Bueno, ¿y dónde está todo ese emporio económico, todas esas especies acuáticas? Aquí en el lago de Maracaibo, porque el lago de Maracaibo es la corporación geoeconómica con más potencia para desarrollar actividades tanto en especies naturales de captura como el camarón, la cangreja, la acuicultura, etcétera, aparte de las crías en la cuenca, aparte de la ganadería de doble propósito y cualquier cantidad de cosas, ese estuario, esa corporación económica como yo la llamo, Lago de Maracaibo, que también es el Zulia, nosotros pues vamos a tener allá para la industria camaronera, los empresarios camaroneros, para los empresarios de la cangreja, para todos, allá en Insular Padilla, allá desova la cangreja y emigra juvenil aquí, es capturada en sur del lago y costa oriental del lago, igual las especies acuáticas, la corvina de mejor calidad, el bagre, bueno, un sancocho de cabeza de bagre, mejor que eso nada. Ahí también tenemos el lebranche o la lisa. Y ese pepino de mar, bueno, eso lo está promocionando mucho el amigo Villamizar, quien es el presidente de Asoproco. Saludo a Asoproco, a Villamizar, para que estos permisos, estos protocolos se cumplan y nosotros podamos diversificar la economía con el fondo que protege la inversión de las exportaciones y también la diversificación de la economía apalancada, por supuesto con el petróleo que todavía podemos exportar y las zonas económicas especiales. Aquí tenemos la empresa de petróleo de Venezuela, Sociedad Anónima, PDVSA, y la empresa francesa de hidrocarburos
Maurel y PROM firmaron un acuerdo transversal para incrementar la producción petrolera y gasífera en el lago de Maracaibo. La información la dio a conocer el ministro del Poder Popular para el Petróleo, Rafael Tellechea, quien aseguró que la rúbrica de la alianza contribuye a la potenciación de las capacidades de la industria en beneficio de la recuperación integral de la economía de Venezuela. Bueno, ahí sigue siendo el lago de Maracaibo la corporación geoeconómica con el mayor potencial para desarrollar la diversificación de la economía y para seguir sacando petróleo y gas, pero de manera sostenida, con la sustentabilidad científica para no contaminar, porque ahí está el general en jefe, Néstor Reverol, comisionado del presidente de la República para sanear el lago de Maracaibo. No podemos permitir que estas nuevas empresas, el acuerdo Chevron, Petroboscán, PDVSA, buenísimo, ahí están explotando ya. La meta son 200.000 barriles diarios, creo que van por el orden de los 120.000 barriles diarios. Ahora viene esta empresa Maurel y PROM, francesa, a hacer alianzas estratégicas, alianzas comerciales para la explotación del lomito, porque el petróleo del lago de Maracaibo es el petróleo liviano, el petróleo Merey, ese que le gusta a los gringos, a la Unión Europea y que le gusta a cualquier país del mundo, porque su calidad es de primera. Por lo tanto, como no tiene tanto grado de azufre, las mejoradoras, no necesitan las mejoradoras, perdón, sino que en la refinación salen las gasolinas que se derivan de aguas abajo para el grande movimiento económico, vehicular, de avión, de todo lo que tenga que ver con combustión de petróleo proveniente de los fósiles, miles de millones de años ahí, ese petróleo, bueno, vénganlo a sacar con buenos convenios, con un desarrollo, una explotación sustentable y también con dividendos, no solamente para las grandes transnacionales, sino que le quede también a los municipios que hacemos vida ahí con las ventajas económicas especiales que de buena fuente vienen y bastante bien la estamos invirtiendo, también que le quede a PDVSA sus dólares, que le quede al CENIAC sus dólares y que todos los venezolanos podamos disfrutar de esa nueva era de la explotación petrolera de manera sostenida y sustentable para que en los próximos 50 años, cuando definitivamente nosotros podamos suplantar el petróleo con nuevas energías alternativas, nuestro lago esté azul como el cielo y como el mar Caribe. Aquí tenemos otra noticia: el intercambio comercial entre China y Latinoamérica y el Caribe multiplicó 35 veces su valor en este siglo, al pasar de 14.000 millones en el año 2000 a 500.000 millones en 2022, con lo que el gigante asiático se consolida como el segundo socio comercial de la región, de acuerdo a un nuevo informe de la CEPAL. El valor de las exportaciones regionales a ese país se multiplicó por 49%, el de las importaciones lo hizo por el 30%. Muestra del impacto de este flujo comercial es que 1 de cada 5 dólares de valor agregado generado en América Latina y el Caribe se exporta a China en los sectores de la agricultura, ganadería y pesca, y en el caso de los productos mineros. Bueno, excelente relación con los chinos para Latinoamérica y el Caribe, sobre todo con Venezuela, la apertura, la nueva apertura petrolera de Venezuela, las zonas económicas especiales, la diversificación de la economía, los nuevos contratos para explotar petróleo, aguas abajo, darle refinación, gasolina, gas, querosén, petroquímica, etcétera. Todo eso es válido, apalancamiento total de todo, el triángulo perfecto. Pues seguimos apalancándonos del petróleo, su explotación y su exportación a precios bien remunerados, que nuestros trabajadores ganen buen salario, los trabajadores petroleros y todos los trabajadores de cualquier actividad económica de Venezuela, que el impacto ambiental sea positivo, sea el crecimiento y el desarrollo sostenido, sustentable, en equilibrio. No podemos seguir destruyendo el ambiente, tenemos que por cada árbol que talemos, sembrar 100 árboles, pues, por cada barril de petróleo que nos llevemos, el 5 o 10% debe estar destinado ¿a qué? Al ambiente, a la recuperación del ambiente, de la zona desértica, a la subsidencia que ha causado, sobre todo en la costa oriental del lago, la explotación indiscriminada del petróleo por más de 109 años. Llegó la era del ambientalismo, llegó la era
del ecosocialismo, llegó la era del desarrollo, crecimiento y activación económica acorde, en armonía con el medio ambiente. Todo es posible, todo es posible, diversificación de la economía, explotación petrolera con sentido ambientalista, aguas abajo gasolina, gas, querosén, full diésel, gasolina de avión, cualquier cantidad de actividad económica pudiéramos hacer siempre y cuando el ganar sea en dividendos para las grandes corporaciones y también sea para los grandes países, como el caso de la China. Esa parte de la China, ese crecimiento que ha tenido la China en América Latina y el Caribe es que ellos vienen sistemáticamente haciendo inversiones y aportes para cuando reviente allá en la isla de Antigua la nueva franja y ruta de la seda, ya las infraestructuras, las inversiones que se han hecho sean por supuesto favorables para dinamizar con respeto, con reciprocidad, con acuerdos, ganar entre las naciones y los pueblos, sin monopolio y sin imperialismo, sin invasiones, sin portaaviones y sin marines. Eso es lo que hacen los chinos y por eso nosotros estamos haciendo negocio con los chinos. En Turquía comienza una campaña de rechazo a Mastercard y Visa. Los ciudadanos se pasan al sistema de pago nacional TROY. Esto forma parte de un movimiento para boicotear tanto los productos israelíes como los sistemas de pago de los países de Occidente que apoyan las acciones de Tel Aviv en la Franja de Gaza. Turquía es uno de los varios países que están abandonando gradualmente los mecanismos de pago occidentales y adoptando sistemas nacionales. La falta de fiabilidad de Visa y Mastercard salió a la luz después de que los bancos rusos fueran desconectados de estos sistemas de pago como parte de las restricciones impuestas al sector bancario de Rusia. Bueno, yo no estoy de acuerdo con las sanciones, ni con las medidas coercitivas unilaterales, ni con los bloqueos, pero bueno, esto es un acto de dignidad de los turcos. Turquía es un país ahí en Europa, no son árabes, no son iraníes, no son judíos, son europeos. Y bueno, ahí están sancionando, no están recibiendo ni Visa ni Mastercard para darle, o para decirle pues, al pueblo judío, al gobierno judío, al Estado judío, a los soldados judíos, de que ellos no están cooperando con esa guerra, no igual que los Estados Unidos, que está sacando presupuestos adicionales para cooperar con Israel y Ucrania para que siga Ucrania resistiendo a una guerra ya perdida. Aquí tenemos, según Diego Rusarín, el actor de clase determinada, cómo se sobrellevan las tragedias. El huracán Otis no es la excepción. Las personas con dinero pagan, aunque esto implique poner en peligro otras vidas, y a su vez solicitan ayuda del Estado. La clase baja sufre grandes pérdidas. Pedí video de Diego Rusarín, diseñador industrial, y vamos a unos breves comentarios. Me parece sumamente importante resaltar es esta noticia que salió aquí, que dice: empresarios de 282 hoteles que conforman la Asociación de Hoteles y Moteles de Acapulco requieren inversiones de al menos 40,000 millones de pesos para la reconstrucción. Dicen que los apoyos gubernamentales se agradecen, pero no son suficientes. Primero que nada, se supone, según he escuchado yo en el mito de la meritocracia, que el que se arriesga es el capitalista, ¿no? El capitalista se queda con las ganancias cuando un negocio va bien porque toma riesgos, porque agarra su capital muy duramente y sudorosamente heredado y lo invierte en estas empresas que él sabe que implican algunos riesgos. Bueno, pues cuando no sale bien, pues debería de acatar con los riesgos, porque cuando sí sale bien, se queda con todas las ganancias proporcionales a la inversión que hizo y a los riesgos que corrió. Entonces, según el mito de la meritocracia, aquí debería ser perfectamente lógico que es: oye, tú invertiste en Acapulco, pues durante mucho tiempo tuviste oportunidad de recuperar tus ganancias y operar tu negocio bajo tu mejor capacidad para obtener la mayor cantidad de plusvalía que consiguieras. Llegó una eventualidad y tu riesgo resultó ser negativo, pues hazte cargo, ¿no? Hazte responsable, márcale al seguro y que el seguro, si es que tú lo tenías, te pague lo que te toque el seguro. No entiendo por qué el Estado debería responsabilizarse por las pérdidas del sector privado, si cuando pasa al contrario, cuando el Estado invierte en empresas privadas y estas empresas generan ganancias, no es como que le dan el dinero al pueblo, porque pues lo que invierte el Estado es recaudación fiscal y lo que invierte el Estado es dinero de nosotros, es dinero en nuestros impuestos. Pero cuando invierte el Estado en una empresa y paga subsidios y después esto genera algún tipo de plusvalía, el empresario no regresa dinero al pueblo, el empresario privatiza las ganancias. Pero cuando hay eventualidades y hay catástrofes, socializan las pérdidas. ¿Qué es lo que tenemos aquí en el modelo neoliberal en el que vivimos?
privatización de las ganancias, socialización de las pérdidas. Capitalismo salvaje, supervivencia al nivel de la indignidad para los pobres y socialismo, comunismo de compas y compadrismos y echarse las manos y ayudarse. Bueno, excelente exposición de Diego Rusarín. Ese es el dilema. El neoliberalismo salvaje, oprobioso, cuyas inversiones de los empresarios y las grandes corporaciones obtienen ganancias, todos felices. Pero cuando obtienen pérdida y llega la burbuja como en el 2008 o allá en 1929, la debacle del sistema financiero internacional iniciada ahí en los Estados Unidos de Norteamérica, entonces ahí sí el Estado es bueno y ahí sí el Estado tiene que parir los recursos para apoyar la pérdida o subsidiar a los empresarios, a veces por mal manejo de los fondos de sus negocios, que normalmente en los países desarrollados, donde las bolsas de valores crean todo lo referente a las acciones a la vista para que el público las compre y se juegan con capitales industriales y con capitales financieros y muchas personas al final quedan en la bancarrota y algunos empresarios siguen siendo mucho más ricos. Pero cuando la cuestión es con el Estado, entonces ahí ganancias se privatizan. Pero si son subsidios se aprovechan. Pero si es el Estado que por cualquier mala política o circunstancia tiene empresas que se cierran, que quiebran, a veces es verdad también por corrupción, entonces el Estado no puede hacerse caso omiso, que el Estado y el gobierno gobiernen y que los empresarios hagan la actividad económica, el laissez-faire, el dejar hacer, dejar pasar. No, me encanta este Diego Rusarín por los conceptos que tiene. Aquí tenemos otro comentario también de los grandes ricos. La desigualdad económica en aumento. ¿Sabías que en los últimos años el número de multimillonarios se ha disparado? Rick Sánchez habla de la desigualdad económica actual y de cómo los multimillonarios acumulan cada vez más riqueza mientras la gran mayoría apenas avanzan. Vamos a pedir un video de Rick Sánchez, periodista, presentador del programa Impacto Directo, y hacemos un breve comentario. Mientras el poder económico de la gran mayoría de trabajadores en Europa y Estados Unidos no ha crecido en las últimas décadas, es el contrario entre los multimillonarios. La riqueza está creciendo, no hay ninguna duda de esto. Y se lo voy a explicar con números y datos. En el año 2000, por ejemplo, Forbes, la famosa revista que mide los millonarios y el valor y el dinero, estimó que solo habían 470 multimillonarios en el mundo en el año 2000, con un valor de más o menos 900.000 millones de dólares colectivamente. Ahora, en el presente, hay más de 2.700 multimillonarios y los primeros 6 tienen más dinero que los 470 multimillonarios tuvieron en el año 2000. Quiere decir, los ricos se están poniendo más ricos. Bueno, esa es la realidad de los grandes magnates que manejan las grandes cantidades de millones, miren, 900.000 millones de dólares colectivamente, tienen esos 2.700 millonarios de 470. Estamos hablando de que son 1.000 billones de dólares en manos hasta el año 2000 de 470 millonarios, era de 2.400 o 2.700, cualesquiera que sea. Lo cierto es que la riqueza del mundo está en manos del 5% de hombres y mujeres que en la historia de la humanidad han hecho grandes negocios en detrimento de las grandes poblaciones que han sido asesinadas, secuestradas, saqueadas, como el caso del continente africano, como parte de Asia, como Latinoamérica y el Caribe. 729 años después, nosotros seguimos resistiendo. Pero esas son las asimetrías en los que tienen en verdad
mucho dinero en inversiones, mucho dinero en los bancos, en el sistema financiero mundial y en verdad la pobreza extrema que tenemos en los 5 continentes del mundo. Habría que ver ahí, en verdad, en esa desigualdad está en verdad que nosotros los revolucionarios sigamos insistiendo y sigamos diciéndole al mundo que en el socialismo hay inclusión, es amplio y todos cabemos, que el capitalismo salvaje, el neoliberalismo, que el Estado debe ser responsable, tiene que haber reciprocidad entre la actividad económica, los que ganan los inversionistas y lo que cobra el Estado y las satisfacciones o la satisfacción de las necesidades de las grandes mayorías que son los pueblos, los que son asalariados, los que son técnicos, los que son profesionales, pero que lamentablemente no ganan suficiente ni siquiera para cubrir las necesidades básicas de vida. Ante esas desigualdades, Señor Jesús de Nazaret, reparte ese dinero entre todos los pobres del mundo. Bueno, vamos ya a la última parte, sección Visión Económica Global. Visión Económica Global. Hemos venido tratando ya en este segmento el tema de Venezuela, así que vamos a leer y hacemos un brevísimo comentario porque esto ya es complemento. Venezuela avanza en la conexión aérea con el mundo. Luego de la llegada del primer vuelo de Boliviana de Aviación BOA a Caracas, con diferentes grupos de jóvenes que vinieron a Venezuela a estudiar medicina, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, resaltó que la nación avanza cada vez más en la conexión aérea con el mundo. Asimismo, subrayó que Boliviana de Aviación y Conviasa son 2 líneas aéreas hermanas que surgieron como parte de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América Alba. Nosotros vamos a Bolivia y nos conectamos con Suramérica, y Bolivia viene al norte de Suramérica y se conecta con el mundo entero. Buen logro, finalizó. Por su parte, el ministro del Poder Popular para el Turismo, Alí Padrón, anunció que un total de 610 turistas procedentes de Polonia han visitado la isla de Margarita hasta la fecha, luego de que Venezuela acordara abrir una ruta turística entre la nación europea y este destino del Mar Caribe. Padrón explicó que este viernes llegó al Aeropuerto Internacional Santiago Mariño un segundo vuelo de la operación Charter Catuguays por la mar, con 295 personas procedentes del país europeo, que se suma a los 315 turistas que llegaron al estado insular en días pasados procedentes de Varsovia. El ministro comentó que esta ruta turística constará de 2 vuelos semanales, sin embargo, se prevé que aumente la frecuencia en el mes de diciembre a 3 viajes por semana. Esto va a permitir seguir incrementando la conectividad internacional y además la compenetración que existe con el turismo. Asimismo, Copa Airlines, subsidiaria de Copa Holdings, sociedad anónima y miembro de la red global de aerolíneas Star Alliance, dijo presente en el evento de Venezuela, experiencias positivas que se llevó a cabo en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, con el objetivo de demostrar cómo diferentes empresas en Venezuela han crecido en los últimos años a través de la generación de soluciones ante distintas situaciones y engrandándose de manera efectiva para poder salir adelante. Roberto Pulido, gerente general de Copa Airlines en Venezuela, destacó que para la aerolínea es del mayor agrado poder conectar a los inversionistas y empresarios venezolanos con referentes del sector empresarial. Además destacó que el empresariado en Venezuela necesita contar con una aerolínea que además de abrirle las puertas a más de 75 destinos en América y el Caribe, les brinde conexiones eficientes con 50 minutos promedio con su equipaje registrado hasta su destino final y sin necesidad de pasar por migración o aduana en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá. Bueno, es que nosotros la realidad antes del bloqueo, nuestros aeropuertos internacionales, el aeropuerto de Maiquetía, el aeropuerto de La Chinita, el aeropuerto de Por la Mar en el estado Lara, en Cumaná, en Puerto La Cruz, teníamos vuelos para todas partes del mundo, desde Venezuela, Maiquetía se hacía conexión y si no directamente de Maiquetía, uno iba a Europa, a España, a Portugal, a Italia, a Alemania, todas esas líneas
que nos visitaron, sobre todo Copa. Uno va aquí ahora, puede ir uno de Maiquetía desde Maracaibo a Panamá. Panamá es el centro ahí, casi el centro del mundo, y uno se conecta con todo el mundo, para todo Suramérica, Norteamérica, la Unión Europea, y hace las conexiones a los otros continentes. Bueno, en buena hora, la línea boliviana y Conviasa, hoy día se reanudan esos vuelos. Es poco el turismo que está llegando porque en medio del bloqueo, en medio de la crisis económica, de las medidas coercitivas unilaterales, en medio de las sanciones a que nos tiene sometido United States of American Corporation Criminal in the world, o sea, la corporación criminal más grande del mundo, tiene agobiado a nuestro pueblo venezolano, agobiada asfixiada nuestra economía, pero nosotros ya nos estamos levantando y hemos aprendido muchísimo de este bloqueo y estamos, bueno, derivando y aguas abajo y aguas arriba, resolviendo todos nuestros problemas, gracias al manejo que ha dado primero el estadístico Rafael Frías, Nicolás, para que en verdad Venezuela potencialmente, miren, la corporación económica Lago de Maracaibo, la corporación de lo que es el arco minero del Orinoco, lo que es la faja petrolífera del Orinoco, ocupar el territorio de la Guayana de Esequiba, otra corporación geoeconómica ahí para el oro, el coltán, el petróleo, la fauna, la flora, las aguas, salida al mar para la pesca, para la perforación sustentable y poder nosotros explotar el gas y el petróleo que tenemos ahí. Tenemos también la otra corporación, que son las zonas económicas especiales, para unirnos a la franja y a la ruta de la seda con la China. Ese fondo que ya es ley, el fondo para apoyar y repotenciar todo lo que tiene que ver con la actividad económica diversificada y la ley de la diversificación de la economía, para que no dependamos solamente del petróleo. Un triángulo, aparte de la estabilidad política, económica y social que está recuperando nuestro país, nosotros definitivamente estamos enrumbados a hacer la Venezuela grande, que siempre hemos sido. Antes de la era petrolera éramos exportadores de todo. Les repito, miren, café, cacao, cuero, ganadería, hortalizas, frutas, etcétera, etcétera, etcétera. Después del petróleo, suministro, petroquímico. En el bloqueo hemos exportado poco, hemos importado poco, pero hemos aprendido a producir en Venezuela y a satisfacer las necesidades endógenas y tener también excedentes para la exportación. La apertura va a venir y no es por gracia y voluntad de los Estados Unidos de Norteamérica, ni de la Unión Europea, ni de nadie. Es que ellos necesitan de Venezuela porque necesitan de nuestro petróleo y aquí están las reservas o las mayores reservas de petróleo del mundo. Así que bueno, vamos a saludar aquí ya a nuestros amigos que nos escriben por las redes y despedimos el programa. Luis Machado, saludos. Carlos Montiel, saludos. Valentina Sobalbaro, saludos. Gracie Díaz, saludos al mejor programa del Zulia, gracias. Yerdy Martín, saludos. Chiquín Quirá Díaz, saludos. Marlon Díaz, excelente programa. Nos vemos mañana ya en Punta Manglal. Wirken Vadillo, saludos. Nioralí Padilla, saludos. Eddie Aguirre, saludos. Venceremos, claro que sí estamos venciendo. Rocío Loaiza, saludos. Endry Santiago, saludos. Orángel Paz, el popular Pepito, saludos. Nos vemos mañana en la Paila Caliente, en la Paila Negra, me dijo Cayo. Luigi Vic, saludos. Rudy Colmenares, saludos. Joan González, saludos. Nicole Rubí González, saludos. Marea Padanfer, saludos. Humberto Rincón, saludos al amigo Humberto Rincón que no se ha perdido un solo programa. Anthony Machado, saludos. Yaqueni Villalobos, saludos. Ángel Viera, saludos. Juan Almarza, éxito alcalde. Eddie Aguirre, saludos. Zulay del Carmen Barbosa, saludos allá, Zulay, en Orlando. Pedro Aguilar, saludos, el ingeniero Estrella. Jonathan Olivares, saludos. Carlos Benítez, saludos, señores. Vamos a despedir el programa hasta la próxima semana con un video de cierre sobre el estoicismo. Resistir con responsabilidad estoica, más nada. Nos vemos el lunes. No desarrollas valentía cuando todo va bien, sino cuando sobrevives momentos difíciles y desafías la adversidad. Epícteto. En este mundo de hipocresía, la gente se mueve por intereses y sensaciones. Cuando todo va bien, muchos son los que sacan pecho y se acercan a ti. Es fácil ser valiente cuando todo va a nuestro favor. En cambio, cuando las cosas se ponen difíciles,
lo más fácil es quejarse, criticar y abandonar el barco. Los estoicos nos revelan que es en los momentos críticos cuando debemos demostrar coraje y valentía. En la adversidad es cuando mostramos de qué estamos hechos. Un estoico se crece ante los obstáculos. Un estoico pelea hasta el final. Visión Global Más Plus. Fue presentado por Alcaldía Bolivariana del Municipio Almirante Padilla, Consejo Municipal Bolivariano de Almirante Padilla, IMA Mujer, Instituto Autónomo Municipal para la Mujer e Igualdad de Género, CEDEBAPA, Servicio Desconcentrado Bolivariano de Administración Tributaria de Almirante Padilla, Funda Coris, Fundación Corazón Isleño, Funda Futuro, Fundación Trabajo, Bienestar y Futuro.